Tenemos en Aroche, en el contexto del foro de Aroche, una serie de dedicaciones en clave femenina que nos transmiten a día de hoy cómo era el ordenamiento social romano, qué papel jugaban las mujeres y cuáles eran los medios para promocionar dentro del mismo, ¿no? Y sobre todo lo que nos transmiten es un ritual y una serie de creencias preciosas que a poco que toquemos hoy día en nuestra idiosincrasia vemos que perduran 2000 años después. Si accediéramos al foro, desde su entrada principal, en el ángulo noroccidental encontraríamos una serie de capillas, de saquelas, destinadas a este culto. Una de ellas donde moraría la divinidad, donde nos han aparecido los restos de su pedestal, los restos de su inscripción a estas divinidades, y otra donde encontramos los esvotos, es decir, las ofrendas que fueron depositadas a estas divinidades. Todo esto además se acompaña de un fantástico testimonio epigráfico, hoy día perdido, que menciona a una sacerdotisa. Qué curioso, tenemos en Aroche un culto a unas divinidades en clave femenina, unos votos femeninos que nos hablan de un universo religioso femenino, y una sacerdotisa, Baevia Crinita es su nombre. Ella manda construir un templo de su pecunia, de su dinero, y resulta, mira además qué casualidad, que ese es uno de los templos de mayor coste de la península ibérica, es decir, es el templo o es la dedicación energética más costosa de la península ibérica. Lo que nos está hablando es del empoderamiento de esta figura, de este personaje, en una sociedad clásica, en una sociedad como la romana, donde es la esfera religiosa la única que se les reserva a las mujeres como medio de promoción social. Es decir, Baevia Crinita alcanza una visibilidad en la sociedad de su momento gracias al ejercicio del sacerdocio, al que accede porque es una mujer que tiene los recursos y el poder económico necesario, y que además ella misma, sin necesidad de que ningún ordo decuriono, ordo en el cual solamente están representados los hombres, le dicte la norma de erigir su estatua o dejar constancia para la posteridad de que ella es capaz de hacer todo eso. La capilla de votos o de ofrendas viene refrendada porque han aparecido más de medio centenar de terracotas, de figuritas de barro, con representaciones siempre femeninas a distintas divinidades o posibles emperatrices divinizadas, que testimonian siempre, como digo, un culto femenino. Estas figuritas, algunas de ellas, por ejemplo, identificadas con la divinidad de Minerva, diosa protectora de los infantes y concretamente de las niñas, nos transmite, como digo, esa raigambre, ese culto en clave femenina. ¿Por qué? Porque son las pequeñas, las niñas, las que entregan esos votos, o sus madres, por ejemplo, en el tránsito de la edad infantil a la edad adulta, y nos testimonian ese precioso momento de madurez del mundo femenino infantil al mundo adulto, ¿no? Por tanto, estamos siempre en ese contexto claro femenino, ¿no? O, por ejemplo, esvotos de terracotas que pueden ser asociados a las parturientas, a las mujeres a punto de dar a luz, que se encomiendan a la divinidad, a esa famosa Juno Luquila, es decir, Juno, la portadora de luz, la que trae al mundo a los niños, y por tanto se encomiendan a esas divinidades, ¿no? Es decir, tenemos un contexto claramente femenino, desvoto, en ese universo claramente, como digo, femenino. La otra capilla es igualmente interesante porque es donde aparece restos de un pedestal y restos de una tableta, una tabula ansata que diríamos, es decir, una tablilla, donde aparece mencionada una dedicante, Junia Vita, que dedica a unas divinidades rixamas, es decir, a las rixamas le dedica un exvoto, una tablilla que sabemos que iría atada con cordeles a esta divinidad, que se colocaría en sus momentos de procesión, porque sabemos por un testimonio de Marcial, un autor latino, que describe cómo a las rixamas se le cantaba y se les bailaba, y probablemente esta tabla estaría junto con otras amarradas, atadas a estas divinidades en su procesión, y que nos transmite la existencia
de esas rixamas. ¿Quiénes son las rixamas? Las rixamas son unas matres de raigambre céltica, conocidas únicamente desde el punto de vista epigráfico en Hispania por este testimonio del foro de Aruqui. Mientras que el único otro testimonio que conocemos a través de Marcial, precisamente cuando menciona y alaba las bondades de su tierra en uno de esos epigramas y menciona las danzas y bailes a las risamas. Es decir, es un precioso testimonio epigráfico de una confirmación de un culto a unas matres de regambre céltica, es decir, estamos hablando de un culto ancestral, protohistórico, de la Segunda Edad del Hierro, que existió en las tierras intermedia del Guadiana, en las tierras norteñas de la provincia de Huelva, a unas divinidades célticas, que todavía pervive su culto en un formato clásico, en un formato romano, por así decirlo, es decir, en un foro con una inscripción fechada a finales del siglo I después de Cristo, de lo que se extrae la siguiente conclusión. Pese a que las formas, los formatos son claramente clásicos, a poco que rasquemos sobre su superficie laten tradiciones y costumbres que se pierden en la noche de los tiempos, en este caso en la cultura celta del territorio. Con lo cual estamos hablando de un culto femenino a unas madres celtas, a unas matres que representan siempre o aparecen representadas por testimonios que tenemos de paralelos de la Galia o de Germania, con las tres edades propias del ciclo vital, con la edad, o sea, representaciones de una mujer joven, una mujer madura y una mujer anciana, cada una de ellas con un atributo y una virtud distinta, la fertilidad, el conocimiento, la madurez, etcétera, que testimonian, bueno, pues todas esas virtudes que son propias de las matronas de la sociedad romana del momento, ¿no? Y que son el modelo al cual se encomiendan la sociedad femenina del momento. Si acudimos de nuevo a la cita literaria de Marcial, de este autor latino, la referencia específica que hace de las rixamas es que se realizan unas danzas y unos cantos en coro a las mismas. Qué curioso, el registro material que nos lega una de estas capillas de culto son unos crótalos, es decir, unos platillos que se usaban en los dedos para hacer música, para hacer sonar un tintineo, ¿no? Curiosamente, estos crótalos aparecen en el contexto de la capilla de dedicación a la risama, con lo cual de nuevo vemos cómo toda la cultura material, todos los restos que aparecen apuntan en un mismo proceso de reconstrucción histórica, es decir, estamos ante un culto de unas divinidades a las cuales se les danza, se les canta y probablemente en una liturgia con un calendario oficial. Por tanto, debemos de pensar que probablemente en la primavera, comienzos de la primavera, en el foro de Aroche, hubo una procesión a las rixamas donde se las sacaba en procesión, se les cantaba, se les bailaba, se les hacían esvotos, se les rezaba, se les pedía, se les hacían plegarias y por supuesto se les entregaban después por esas promesas cumplidas esvotos como es la tabula ansata de Junia Vita, la cual además, como esta reproducción que tú traes aquí tan fantástica, ejemplifica cómo se ataba a esa divinidad como símbolo, bueno, pues de demostración ante la comunidad que me había cumplido o que había cumplido esa plegaria que yo le había solicitado o que el dedicante le había solicitado, ¿no? Este yacimiento se convierte hoy día en el mejor laboratorio, no solo desde el punto de vista de la ciencia para seguir investigándolo, sino de divulgación al gran público de cómo era una ciudad y una sociedad en época clásica. Hoy día el yacimiento se encuentra sin solución de continuidad en una fase de excavación y de investigación que creemos que no va a retroceder en el tiempo, al contrario. Este yacimiento presenta una proyección a futuro cada vez más consolidada. Buena prueba de ello es, por un lado, la apuesta decidida que tiene, por un lado, el ayuntamiento como ente local que garantiza su tutela, gestión y divulgación, por un lado la universidad apostando por la investigación en el mismo y por otro lado y en tercer lugar la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que está invirtiendo recursos y su compromiso férreo también por mantener la salvaguarda del mismo. Y como digo, yo creo que esta combinación garantiza sin lugar a dudas
que este yacimiento siga adelante. Es verdad que el compromiso está a día de hoy presente y debemos pelear, luchar como garantes, digamos, cada uno de estas entidades en su correspondiente campo, porque esto siga así, siga siendo un compromiso firme. Pero desde luego el yacimiento está llamado a ser y a seguir siendo y a convertirse con una mayor proyección en el referente arqueológico de la provincia.